Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias una vez más, esta mañana, por permitirnos estar aquí y en esta casa espiritual. Señor, casi nunca lo hago, pero hoy quiero darte gracias, Dios mío, porque yo sé que tú nos plantaste en este lugar, plantaste esta iglesia, Señor, y sé que tienes cosas grandes y extraordinarias para este remanente, Padre. Y yo sé que mis hermanos han pasado por fuego, han pasado por dificultades, por luchas y están pasando, como nosotros los pastores también lo pasamos. Oramos por los que están en recuperación o en un proceso de salud difícil. Oramos por el hermano Juan Luis, Señor, seguimos orando por él para que tú, Señor, lo fortalezcas físicamente, para que él pueda, Dios mío, volver a caminar las distancias que tiene que caminar hasta aquí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que tu palabra hoy nos motive, nos enseñe. El Espíritu Santo, Señor, nos recuerde lo que hemos aprendido a lo largo de los años y haya una conexión especial entre tu palabra y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice el versículo 1 en adelante. Son 18 versículos, tiene este capítulo. Pueden sentarse, hermanos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure. Aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Voy a
a enseñar en esta mañana bajo el título La Gran Ramera. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a estudiar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y es importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Ageo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. También en el Evangelio de San Juan, en capítulo 14, cuando Jesucristo habla de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, os guiará a toda verdad. Bendito el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también Jesús da una directriz que no sé si todos los cristianos la obedecen o empezaron obedeciéndola y ya no. Y es: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Gloria al Señor. El apóstol Pedro también dice: y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Yo no sé cuántos han tenido que dar respuesta a preguntas profundas de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han tenido que enfrentar verbalmente a responder o a contradecir a personas de diferentes religiones y creencias o credos religiosos que han venido a su casa para querer enseñar o para querer transmitir lo que ellos creen y piensan acerca de la palabra de Dios. Y no sé cómo ha salido usted, si ha salido bien librado de esa conversación o ha terminado con dudas en su mente, diciendo: wow, no tuve respuesta, ¿cómo será esto o aquello? Por eso es importante, como decía la pastora hoy, estar buscando la presencia de Dios y someternos a Dios, para que a través de la revelación del Espíritu Santo podamos nosotros tener respuestas a la palabra de Dios. Porque cuando leemos el Apocalipsis particularmente, no es que estamos leyendo un libro extraordinario de historias irreales y de inventos humanos como los que hay tantos allí por History Channel, Geographic y Channel Geographic, todos esos canales que nos meten un reguero de tonterías que de los ancestrales y los alienígenas y qué sé yo. Y mucha gente mirando esas cosas, muchos cristianos mirando esas cosas y quedan como aturdidos diciendo: wow. Pero aquí está la palabra de Dios, que es la que tiene la verdad. Amén. Pero si no tenemos conocimiento de esta, podemos ser llevados por falsas doctrinas e ideologías muy fácilmente. Ahora, vamos a explorar este pasaje. No tan profundamente, porque el tiempo no alcanza. Esto sería como para estudiarlo, entrar en un proceso de una serie de estudios. Pero quiero enfocarme en lo básico, lo principal, que es lo que debemos nosotros recibir en esta mañana, atesorarlo en nuestro corazón y no olvidarlo. Así que el capítulo 17 presenta una de las imágenes más intrigantes y desafiantes de la Escritura, y es la figura de la gran ramera. Y esto ha generado a través de los años muchos tópicos de interpretación. Y mucha gente apunta o se centra en una figura religiosa o entidad religiosa y decir: esa es la gran ramera. Pero más allá de identificar quién es la gran ramera, lo maravilloso del pasaje es lo que nos muestra en sí acerca de la autoridad, el poder y la soberanía de Dios. Y si hay algo por lo cual nosotros debemos estar también firmes,
es ser determinados de que Dios es soberano y que nada pasa, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sin estar bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios también al final va a levantar bandera de justicia. Él va a ejecutar sus juicios y todo lo que está determinado se va a cumplir. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando estudiamos el capítulo 17, a través de esta representación se nos revela la lucha entre la verdad y las corruptas seducciones del mundo. Cuando usted lee el capítulo 17, va a encontrar que habla de una mujer que surge del mar montado en una bestia. Bendito el nombre del Señor. Y todo es un gran simbolismo que tiene la interpretación clara, porque la palabra del Señor no deja nada oculto. La palabra de Dios ya está revelada a través del Espíritu Santo. Así que vamos a ver la verdad de la gran ramera y lo que esto significa para nosotros como creyentes. El libro del Apocalipsis está escrito o fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan es un discípulo de los 12 de Jesús. ¿Se acuerdan de Juan? El que se recostaba en el pecho de Jesús. Y la Biblia le llama a Juan el discípulo, ¿cómo? Amado. Gloria al Señor. Y se acordarán ustedes de la última conversación que tuvo Jesús, Pedro y que Juan se metió. Cuando Jesús llama a Pedro para darle ciertas instrucciones finales, Juan, como niño mimado, chico querido, se acerca y va con ellos. Y Pedro se molesta de pronto y le dice a Jesús, ¿y este qué? Como diciendo, ya esté metido, me llamaron a mí. Yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando alguien le llama para conversarle algo y va tras otra persona ahí y dice, un momentito, ¿usted qué? y Jesús da una respuesta tremenda y es una revelación muy fuerte. Si quiero que este quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Y se difundió el rumor entre los discípulos que Juan no moriría, pero sí murió. Sí murió, lleno de años, pero murió, recluido prisionero en una isla llamada Patmos. Y lo tremendo de esto es que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí una voz. Me volteé para ver la voz que me hablaba. Lo que quiere decir Juan es que él estaba en oración. Porque estar en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Él estaba en oración ese día. Y ese día en particular era un día como hoy. Era domingo. Era el día del Señor. Y lo sabemos porque así le llamaron los discípulos al día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor. Y a partir de allí empezó la iglesia a reunirse cada primer día de la semana, cada domingo. Y sabemos porque Pablo escribió en sus cartas a los Corintios que cada primer día de la semana reunieran una ofrenda especial. Así que el día de reunión es domingo, día del Señor. Contrario a lo que enseñan otras rameras, y usted dice, wow, pastor, ¿a qué se está refiriendo? Es que en el capítulo 17 que estamos estudiando, a la gran ramera se le llama la madre de las rameras. Ahora bien, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes o gobernantes de la tierra,
y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que este pasaje nos introduce la figura de la gran ramera y resalta la influencia que tiene sobre los gobernantes de la tierra y sobre toda la humanidad. Ahora, cuando yo entiendo que la gran ramera representa un poder político y religioso mundial, tengo que entender que se trata de un poder político religioso mundial muy grande y poderoso y muy extenso, porque dice que con ella han fornicado todos los reyes de la tierra y la humanidad misma. Así que es un poder político religioso que está presente no en un punto únicamente, sino en el mundo entero. Entonces estamos hablando que a primera entrada la gran ramera es una entidad religiosa política, o una entidad religiosa con poder político, para que quede más claro. Es una entidad religiosa con poder político que está presente en el mundo entero. Así que no es de extrañar que cuando los estudiosos bíblicos tratan de encontrar una interpretación para señalar cuál es esa entidad religiosa, entonces apuntan a la Iglesia católica o a la religión romana, católica romana. Porque es una religión que ellos mismos se han presentado a sí mismos como apostólica y romana. Y nos vamos a dar cuenta que sin fin de ofender ni degradar, la Biblia, las señales que apuntan en su simbología no dejan como que nosotros podamos negar o cuestionar ese señalamiento, ¿verdad? Así que no dejan de tener cierta razón los que dicen que es la entidad católico-romana a quien se refiere la Biblia como la gran ramera. Pero el fin del estudio esta mañana no es en mí identificar o revelar quién es la gran ramera, sino el fondo de la situación misma que nos atañe a nosotros como hijos de Dios y de lo que nosotros debemos ocuparnos y preocuparnos. Y entonces, la figura de la gran ramera es un símbolo de idolatría, de apostasía y de una alianza ilícita entre el poder religioso y el político. ¿Por qué ilícita? Porque Dios no hace mezclas humanas. Y porque Dios no le ha dicho a la iglesia que usted como iglesia tiene que hacer política o tiene que tener alianza con partido político o gobierno alguno. Nuestro gobierno viene de arriba. Nuestro gobierno viene del cielo, y el que nos gobierna a nosotros y el que es Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Amén. Yo no estoy sujeto, aunque la Biblia nos manda, dice, a estar sujetos a las leyes de la nación, porque debemos ser ejemplo. Pero cuando aquellas leyes de la nación van en contra de la ley de Dios, entonces Dios te exime de estar sujeto a las leyes terrenales. La única manera de caminar bajo las leyes terrenales es que éstas se acoplen a la palabra de Dios. Y no es de extrañar que las leyes de la mayoría de los países, el Código Penal Civil de la mayoría de los países, se hizo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde se tomaron para hacer el Código Civil y la ley y todo? De la palabra de Dios. Que después se desviaron es otra cosa. Que han venido implementando nuevas leyes que son pecado de abominación contra Dios es otra cosa. Que si tengo que ir a la cárcel porque me rehúso a casar dos homosexuales, dos hombres, iré a la cárcel. Que si tengo que ir a la cárcel por negarme a casar dos mujeres, iré a la cárcel. Aunque la ley lo estipule, pero va en contra de la ley de Dios.
Y la ramera o la gran ramera es especialista en hacer alianzas políticas. Y cuando uno se da cuenta que recién el fallecido anterior sucesor, de lo que ellos llaman el sucesor o el vicario de Cristo, el cual no está correcto, bendijo las parejas homosexuales. Y eso está registrado en el periodismo, en las redes sociales, en las entrevistas, en videos, así que no estoy hablando nada del otro mundo. El señor Francisco Bergoglio bendijo las parejas homosexuales. ¿Eso está correcto? No, señor. Porque es una forma de abrirles la puerta y decirles, ustedes están bien así como están. Entonces uno va entendiendo de que si no es la gran ramera, es una de las rameras. Pero sigamos. Dice, la gran ramera es también conocida como Babilonia la Grande. Aquí está en el versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué un misterio? Porque aunque la gran ramera está asentada, según dice acá la escritura, en las 7 colinas, o sobre las 7 colinas, o sobre los 7 montes, los cuales hace mención a la ciudad de Roma. Dice que es un misterio porque la asocia con Babilonia la Grande, y nada tiene que ver en el sentido geográfico Babilonia con Italia o Roma. Sabemos que Babilonia estuvo asentada sobre lo que hoy es Irak e Irán, ese gran territorio de Irak. Así que no tiene nada que ver con el territorio de Roma. Pero cuando la Biblia habla sobre ese reino que resurgirá, apunta al Imperio Romano. Y por eso esa ciudad está sentada sobre las 7 colinas. Y Roma tiene exactamente 7 colinas, donde también allí se erige el Vaticano, sobre la colina del Vaticano. Bendito el nombre del Señor. Y es un misterio en el sentido de que lo que apunta cuando se refiere o la compara con la Gran Babilonia o Babilonia la Grande, es precisamente porque en Babilonia la idolatría era lo primero. Las abominaciones, el paganismo, las aberraciones, la idolatría era terrible en ese lugar. Y la entrega de los hijos, el sacrificio de humanos y de niños a sus dioses paganos. Dice aquí entonces que la gran ramera es también conocida como Babilonia la Grande, lo que se considera un símbolo de la opresión de la antigua Babilonia y la corrupción que puede encontrarse en cualquier sistema que se ocupe de la idolatría, la apostasía y la corrupción de la política. Ahora, la apostasía es porque tal vez cuando nosotros hablamos de las rameras se refiere a aquellas religiones e iglesias o instituciones religiosas que están contrarias a las enseñanzas y doctrinas apostólicas y que aunque tienen miles de seguidores son falsas religiones y practican la apostasía. Que la apostasía es precisamente negar la fe verdadera. Aunque enseñen con la Biblia, porque usted no puede dejarse llevar porque alguien se acerca a usted con la Biblia. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque muchos se escudan a través de la Biblia, pero la verdad que la tergiversan y tuercen, como dice la Escritura, tuercen las Escrituras. Algunos, como decía, interpretan a la gran ramera con esta entidad religiosa por su conexión con Roma y la conexión de la figura con las instituciones religiosas que ésta
cubre o da cobertura. La gran ramera es una representación de la corrupción espiritual. La gran ramera simboliza una religión corrupta que se aparta de la verdad de Dios, se asocia con la idolatría y las prácticas inmorales, gobernando sobre las naciones y seduciendo a la humanidad lejos de la verdad. Y cuando hablo de las rameritas, me refiero también a aquellas iglesias disque cristianas que han metido en sus prácticas liturgias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que han metido en sus liturgias o prácticas cosas que nos apartan de la verdad. Ahora, mientras estaba sentado allí, decía: Señor, quiero caminar bajo la nube de gloria. Cuando un hijo de Dios camina bajo la nube de su gloria, es empoderado, es transformado, es capacitado, es bendecido, es usado por Dios, está lleno de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué me decía el Señor mientras yo decía eso? Hay pueblo mío que no camina bajo mi gloria, bajo mi nube, sino que está caminando sobre su nube, sobre su propia nube, su nube de emociones. Yo a veces veo ahí en las redes sociales personas subiendo fotos, aquí en el Congreso de Empoderadas, aquí en el Congreso Profético, y es puro humo, puro humo. Y se ha descubierto de que muchos que están metidos en el movimiento profético, y aclaro, creo en los profetas hoy, creo en la profecía hoy, y creo que Dios trae revelación hoy. Pero cuídense, hermanos, de esos movimientos proféticos que han salido, que hasta se averiguan por Facebook su nombre, número de teléfono y dónde vive, para que cuando usted esté allí presente les pueda decir toda su vida. Y dicen que están profetizando. Y hoy en día es tan fácil profetizar. Llamar a la hermana Angie y decirle: así te dice el Señor, te veo bendecida, veo que Dios está abriendo una puerta de cosas grandes. Hermana Angie, aunque es cierto lo que le estoy diciendo, Dios está abriendo una puerta grande para usted, para bendecirla, pero es tan fácil profetizar, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ay!, lloran y caen al suelo. Hermana, usted, Dios me revela que tiene un problema muy grande. ¿Y quién no tiene problemas ahora? Cuídese, hermano, pero para poder discernir si aquel hombre o aquella mujer es de Dios, yo tengo que estar bajo la nube de la gloria de Dios. Yo tengo que estar conectado con el Espíritu Santo. Yo tengo que estar sometido a Dios y tengo que caminar en obediencia a Dios. Porque fiel es Dios, hermanos, y Él guardará a sus hijos. Porque hay algo todavía aquí muy interesante más adelante. Dice que este poder religioso llamado la gran ramera ha seducido a las naciones, y la gran ramera utiliza su influencia para atraer a los reyes de las naciones a una alianza de corrupción. Las aguas sobre las que se sienta representan las multitudes que se han dejado seducir por sus enseñanzas y prácticas impías. Y hermano, es que por eso lo que yo quiero en esta mañana es no centrar su mente y que usted ponga sus ojos en la gran ramera en sí como tal, sino que la corrupción que ésta ha ejercido a través de los años y la contaminación que ha traído para muchas iglesias en el mundo entero. Así que hay un dicho y un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Por eso el Señor en el mismo libro Apocalipsis dice: has pesado y probado los que se dicen ser profetas y no lo son. Se está refiriendo a la iglesia, y lo que el Señor nos está diciendo a través de la enseñanza de la gran ramera es: pueblo, despierta. Pueblo, anhela mi presencia. Pueblo, anhela mi llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada pueden ustedes visualizar correctamente.
El libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu ni las entiende. Pero el espiritual juzga todas las cosas. Hay gente siguiendo movimientos hoy, dizque movimientos cristianos, pero son rameras. Así como lo oye, suena duro. Son iglesias rameras que se han dejado contaminar, han distorsionado la palabra de Dios y están siendo guiadas y dirigidas por hombres amadores de sí mismos, engañadores, fuentes sin agua, dice la Escritura. Y dice que muchos serán arrastrados por ellos. Y ahí están pegando brincos y hay humo hasta en los altares y brincan y conciertos y que esto y que el otro. Y son iglesias que tienen que vivir de actividad en actividad porque si no se desinflan. Y entonces sus miembros están viendo el programa, a ver cuál cantante sigue después y cuál viene después. Y usted verá que siempre los cantantes y los ministros que traen es el que está en auge. Los demás los van desechando. Y no digo que no son gente de Dios. Voy a hablar un nombre por poner algo: Kairos Worship, que ya va bajando la popularidad. Empiezan a ponerlos en la radio y videos en YouTube y ¡pum!, como la espuma. Hay que traer ese grupo porque ese es el que está ahorita en auge para llenar la iglesia. Y compre su entrada doble y VIP, todo eso. Y termina ese evento, 15 días después están programando el siguiente. Porque eso es lo que hace, que genera ingresos y mantiene la iglesia con una buena afluencia de público. Pero en esencia, ¿dónde está el espiritual? Cuando usted viene a la iglesia, no porque hay un evento. Cuando usted viene a la iglesia, no porque está tal predicador. Cuando usted viene a la iglesia, porque usted sabe que el que está es Dios y que usted necesita de Dios. Cuando usted ha entendido que sin Dios no somos nada. Cuando usted ha entendido que Él es mi fuente de bendición. Cuando usted ha entendido que yo soy de Él y Él es mío. Cuando usted ha entendido que usted tiene una relación íntima con Dios. No importa quién predica, no importa quién viene, si hay invitados, si no hay invitados, si hay grupos, si hay artistas. No, usted viene por la presencia de Dios y la presencia de Dios se manifiesta en su vida. Para fortalecerlo, sustentarlo, sostenerlo, empoderarlo. Yo porque quiero que alguien me imponga las manos para que me empodere. Yo para que quiero que alguien me profetice para yo tener el ánimo para continuar adelante. Yo no necesito una palabra profética para creerle a Dios que Él es mi Padre y que Él tiene cuidado de mí. La Biblia dice que la palabra profética más segura es esta. Ya está escrita y está establecida. Yo creo que alguien me puede dar, Dios puede enviar a alguien para darme una palabra profética. Pero el Espíritu mismo dará testimonio en mi espíritu, si eso viene de Dios. Y yo creo que Dios puede darme a mí una palabra de revelación para usted y usted sentirá la convicción de que eso viene de Dios. Pero hay gente que tiene que andar en estos lugares y buscando, si no, están con el moco caído. Hermano, ¿qué tiene? Estoy desanimado, pero el domingo voy para un evento, ahí Dios, tengo la esperanza que Dios me hable. ¿Y no tiene el Espíritu? ¿No tiene el Espíritu Santo que le habla? Si no lo siente y no le habla, es porque está mal. No hay otra respuesta. Está mal con Dios, está desconectado de Dios. Necesita buscar a Dios. Y humillarse delante de la presencia de Dios para que Dios le hable. Porque Dios le habla a sus hijos. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado por los profetas, también ahora nos habla por su Hijo. Bendito el nombre de Dios.
Apocalipsis 17:15 dice, y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, el mundo entero. Y el diablo se ha encargado de levantar rameras en diferentes partes del mundo y muchos son los que están allí metidos por falta de conocimiento. La Biblia nos declara que viene también ese juicio sobre la gran ramera. Así que, como dije al principio, todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que sucederá, tendrá su juicio en el tiempo especificado, elegido por Dios. A Dios no se le escapa nada. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que este poder político y religioso tiene una influencia a nivel mundial. Y todos los políticos quieren tener algo que ver con ella. Y los políticos viajan hasta allá para tener reuniones con el líder religioso. Y vemos fotografías y la gente se saluda, los políticos se abrazan, los políticos se dan la mano y salen por la televisión. Y es noticia mundial. Pero también hemos visto políticos recibiendo imposición de manos de ciertos apóstoles y profetas evangélicos, entre comillas, que tienen vidas cuestionables y ministerios cuestionables, porque son manipuladores, avaros, ambiciosos, amadores del dinero y de sí mismos. Y están más que reconocidos ya. Y usted los ve también que políticos los buscan para que oren y impongan manos sobre ellos. Pequeñas rameras espirituales. Esta gran ramera va a ser una alianza, dice la Escritura. Ella viene sobre una bestia y cada cabeza de la bestia representa un gobierno, un país, un reino. Y dice que ésta le dan autoridad y poder a la bestia bajo el apoyo de la gran ramera. Así que ese poder político va a dar el apoyo total a lo que la Biblia llama o identifica como la bestia, que sabemos que es el anticristo. El que va a resurgir al final de los tiempos y va a tomar el gobierno mundial entregado por estas naciones. Y la gran ramera, ese poder religioso, le va a dar su bendición. Pero dice la Escritura que al final de su tiempo, la gran ramera, dice, va a entrar en juicio de parte de Dios. Dice, vamos a leer el versículo acá arriba, aquí lo tengo, dice, versículo 16 dice, los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por fuego. Dice que los mercaderes y la gente le miran de lejos, verán su fuego de lejos y lamentarán la destrucción de la gran ramera, porque se hicieron ricos por sus abominaciones y sus idolatrías. Los orfebres, todos aquellos que viven del comercio de sus figuras y de sus imágenes. Así que Apocalipsis 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, la de estos gobernantes y reyes, ejecutar lo que Él quiso, y que unan sus fuerzas y den su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ahora, ¿qué lecciones nos deja a los creyentes hoy el juicio que vendrá sobre la gran ramera?
¿sabe? Debemos ser vigilantes, espiritualmente hablando. Como creyentes debemos estar en alerta ante las tentaciones y corrupciones del mundo. Porque como dije al principio, no me enfoco solamente en la gran ramera, sino en las rameras. O aquellas instituciones religiosas y políticas que han sido contaminadas y han surgido por el mundo entero para contaminar a los verdaderos hijos de Dios. Por eso que tenemos que estar alertas espiritualmente, para no ser confundidos y seducidos por este poder religioso y político que en el mundo entero se encuentra hoy. Como creyentes debemos estar entonces alertas ante las tentaciones, corrupciones del mundo. La gran ramera nos recuerda que siempre habrán fuerzas que buscan alejarnos de la verdad de Dios. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Debemos ser sabios y discernir la verdad de la mentira. El panorama actual de la iglesia. ¿Cuál es el panorama actual de la iglesia? Ya les di una pequeña reseña. Recuerda que se le llama también a ella la madre de las rameras. Así que iglesias y religiones que se han contaminado con su influencia y se han dejado seducir por la mentira. Ya hoy las iglesias ya no hablan de la condenación. Ya hoy muchas iglesias no predican del infierno. Muchas iglesias ya no predican del pecado, ni del rapto, arrebatamiento de la iglesia. Más bien dicen que el rapto no existe. Y están centrados en el materialismo y humanismo secular, enseñándole a sus ovejas a ambicionar todo lo material. Y han quitado la mirada del cielo y la han puesto en la tierra. Eso son rameras, rameritas, contaminaditas. Wow. Debemos mantener nuestro compromiso con la verdad y la santidad de Dios. Ya no predican santidad en las iglesias. Wow. Yo oigo por la radio cuando la gente llama a pedir oración. Yo oigo la oración de mediodía en la radio, porque yo ando en la calle. Quiero pedir petición por mi pareja, para que Dios le dé trabajo. Orar por la sanidad de mi pareja, dice otro hombre. Mi pareja, ¿cuál es la pareja? Amén, hermanita, vamos a orar por usted. Vamos a orar por la pareja suya. Qué duro es esto, hermano. Pero la Biblia dice, hay del que le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Porque la iglesia ahora con eso ha permitido que la gente se separe, se divorcie, se vuelva a juntar, se rejunta, y voy a orar por mi pareja. Le pregunto, ¿dará Dios bendición a esa pareja? No hay bendición en casa de pecado. Yuhu, como dicen allá. No hay bendición en casa de pecado. No le llame a lo malo bueno, porque eso es contrario a la palabra de Dios. Pastor, quiero que ore por mi pareja para que yo le dé trabajo. Primero cásese, después oramos. Ordene su vida y después oramos. Porque Dios aborrece el pecado. Y no escucha, ¿a quiénes? A los pecadores. Y por ahí pone un ramerín. Todos somos pecadores. Y con eso quieren justificar su pecado. No, señor. No, señor. Una cosa es pecar y pedir perdón y abandonar el pecado, y otra cosa es deleitarse en el pecado y vivir en el pecado como si nada ha pasado. Eso es otra cosa. La Biblia dice, hijitos, esto lo escribo
para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿para qué es el abogado? Para que interceda, lo defienda y lo saque No para que siga lo mismo. Colosenses 2:8, termino con esto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué sutil? Es que hay ciertas respuestas que son muy sutiles, pero son pecado. Y el camino es camino de muerte, porque la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que son cosas del hombre y no según Cristo. Mantengamos entonces nuestros corazones y mentes alineados a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. La Gran Ramera, sí, una institución político-religiosa muy poderosa que está en el mundo, que va a apoyar el gobierno del anticristo. El líder de la iglesia o de la religión llamada la Gran Ramera será aquel que se encargará de ser el falso profeta. Porque es el que va a salir diciendo, este es el Cristo. Porque así le van a decir al anticristo. Este es el Cristo, síganlo, obedezcan todo lo que Él dice. Y la gente lo va a creer. Y va a adorar al anticristo como si fuera el Mesías, incluyendo el pueblo de Israel. Y los gobiernos del mundo le darán su apoyo total y el gobierno mundial. Pero también sabemos, como dice el versículo final de la lectura, como dice acá, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. El mismo Señor va a destruir. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que, y el anticristo, o la bestia, y el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ese es el final. Al final la Gran Ramera será descubierta. Y todos aquellos que le siguieron en sus abominaciones serán juzgados y condenados. Pongámonos de pie en esta mañana. La historia de la Gran Ramera lo que hace es que nos alerta a permanecer fieles a Dios, fieles a su palabra, apegados a la verdad y alertas a la mentira para repeler todo plan del enemigo de querer seducir a sus hijos y apartarlos del camino correcto. Amén.